Pasa a vosotros, hermanos. ¿Quieren acomodarse, por favor? Agradezco el cumplido de mi hermano Abraham, pero ustedes saben que eso no es cierto. Hacemos un pequeño esfuerzo, mis hermanos, por estudiar la palabra de nuestro Dios y en ello llevemos bendición, llevemos edificación en nuestra vida. Dios así nos lo conceda. En el programa de mi hermano Ivancito, nos toca abordar un poquito la opción temática de invitarlos a escudriñar la palabra. Cuando vi el tema dije, bueno, mi hermano Ivancito creo que no, como que no tiene mucha confianza en nosotros de que leamos la palabra. Es una pequeña impresión que me dio por ahí. Yo creo que sí leemos la palabra de nuestro Dios, ¿no? Levanten su mano, por favor. Quienes lo hacen, ¿verdad? Gracias, qué amables son. No hay necesidad del tema, mi hermano Ivancito. Todos leemos la palabra. Sin embargo, mis hermanos, de momento no solo es necesario leerla, ustedes lo saben, hay que comprenderla, hay que entender aquello que algunos no alcanzamos a ver. Normalmente siempre pongo los mismos ejemplos, mis hermanos. Me los han oído en otra ocasión, les suplico me soporten, no es otra la idea, más que tratar de ilustrar esto. Mis hermanos, ¿cómo se hace uno rico? Jóvenes, ¿cómo se hace uno rico en esta tierra? Me refiero a hacer dinero, ¿eh? Los jóvenes tienen mente audaz de su época y ya estaban pensando en besos, en caricias. No, no me refiero a ese rico. Me refiero a hacer dinero. ¿Cómo? Trabajando. Sí, ¿verdad? Sí. Yo creo que es valedera la expresión. Y esa declaración que hace mi hermana Becky es una declaración, obviamente, puede ser muy humana. El humano sin ser creyente dice, hay que trabajar, hay que volverse productivos, porque si no, no es posible. Y claro, habrá quien diga, es que yo me puedo hacer rico vendiendo droga, robando, y si se me presenta una opción, la tomo en algún tipo de corruptela. También. Y según las escrituras, no, ahí en Proverbios, en Eclesiastés, ahí, voy a decir, no es cierto esto que voy a decir, hay muchas citas, pero sí hay varias que nos dicen cómo. Y es que la escritura nos conviene escudriñarla para los fines que esto sea conveniente, ¿no? Vayan a Proverbios, ¿no? No me acuerdo de la cita exactamente, pero pues la encontramos ahorita y a ver si alguien me ayuda. Hay varias. Entonces, capítulo 22, por favor. Es una de ellas. Capítulo 22. Y esta lectura nos deja ver una de las recomendaciones que nos hace la escritura. Por eso luego es conveniente leerla. Miren, algunos de nosotros quizá nos hemos pasado toda la vida trabajando, y disculpen la expresión, como burros, de tarde a tarde, de mañana a tarde, o un ratito, decíamos, luego hay hermanos, fíjense, hay hermanos en la iglesia, siempre pongo también este ejemplo, que son taxistas, y de su boca sale la expresión, ya salió para el chivo. ¿Se acuerdan que un día se los dije? Ya salió para el chivo. ¿Qué quieren decir?
pues ya salió para comer el día de hoy, hay que muera, yo ya no me muevo. Y se quedan en casa porque ya salió para lo que querían. ¿Qué le falta a ese hermano que se expresa así? Escudriñar las escrituras. ¿Sí? Porque obviamente vamos a encontrar en ellas los consejos que son necesarios, por ejemplo, para nuestra vida. Ahorita lo vamos a ver en algunos puntos que por ahí me permití señalar, solo algunos. Entonces, teniendo esto, mis hermanos, en mente, dice 22:4, riqueza, honra y vida son el pago, son el resultado de la humildad y el temor de Jehová. Y claro, habrá que imprimirle fe a la declaración que está aquí en la palabra. O sea, al menos aquí se nos piden para hacer dinero, porque la primera opción que se nos da por ahí es riquezas. Y dice uno, son humildad y temor de Jehová lo que me da riquezas. Miren, mis hermanos, hay quien dice es que eso es muy del Antiguo Testamento, no es del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Entraríamos pues también a diferentes consideraciones, pero vamos a obtener, mis hermanos, que yo escudriñando la Escritura puedo encontrar solución a muchas de las inquietudes y dudas que podemos tener en nuestra existencia. A ver, otro ejemplo así sencillo, y para recurrir a unas láminas que están por ahí, yo le digo ahorita joca, porque si no se me van a distraer. Van a poner sus ojos acá y no me hacen caso, y prefiero que me hagan caso. ¿Sí? No porque diga cosas interesantes, simplemente me baso en lo que la Escritura trata a nosotros de enseñar, y tratamos de guiar esa reflexión. Mis hermanos, si alguien te hace algo, hay que vengarnos. Yo he oído entre hermanos las dos respuestas. Hay quien dice sí, y se la estoy guardando. Cuando llegue el momento, yo veo cómo pague lo que me hizo. Y hay quien dice, no, miren, voy a escudriñar las Escrituras, pero vamos a procurar hacerlo con entendimiento, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 104, si por favor van para allá. El Salmo 104 es una poesía bellísima. Ustedes la conocen. Nada más que su remate de este capítulo. Ahorita yo quisiera por ahí que, no porque no me den una opinión. Yo creo que todos tendríamos una opinión valedera, pero con su cabecita que me digan sí o no, ¿no? En ese sentido. El Salmo 104, mis hermanos, vean, leo los primeros versículos y nada más para que lo recuerden. Yo creo que algunos de ustedes saben porciones hermosas de este salmo. Dice, bendice alma mía a Jehová. Detengo tantito la lectura. Esto es tan bello, mis hermanos, que esto es ¿con quién está hablando el salmista, mis hermanos? Sí, ¿verdad? Está hablando consigo mismo. Me veo al espejo. Es un buen ejercicio. Me veo al espejo y le digo al que está en el espejo, que soy yo, bendice alma mía a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido y te has vestido de gloria y de magnificencia. Uy, yo sé que algunos de ustedes esto
tratan de expresarlo en sus oraciones a Dios. Lo incluyen en sus oraciones, porque recogemos de vida, de primera mano y vívidamente, mis hermanos, lo que alguien más sintió, y las palabras las hacemos nuestras y conocemos las Escrituras y obviamente las aplicamos en nuestro ruego, en nuestro agradecimiento. Entonces este salmo magnifica el nombre de nuestro Dios. Y sigue diciendo el versículo 24, cuán muchas son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. Y es posible que hasta dijéramos, amén, es cierto. Es una declaración bellísima, pero vean el remate del salmo. Y ustedes díganme, ahora sí les hago la pregunta, si es una declaración del antiguo pacto o del nuevo pacto. ¿Qué dice el versículo 35? Después de que el salmista alaba a nuestro Dios y lo magnifica, dice, sean consumidos de la tierra toda esa bola de pecadores, impíos, ojalá se muera el que me hizo esto. Nada más lo estoy parafraseando, mis hermanos. Y los salmos están llenos de esta declaración. Muchos de los salmos hablan de venganza. Y he oído hermanos que dicen, pues es que ahí está escrito, hay que hacerlo. Hermanos, un sí y un no. Hago la primera pregunta. ¿Esta lectura que acabamos de hacer es del antiguo pacto? ¿Sí o no? Bueno, nada más me contestó Isaac. Gracias. Déjenme platicar con él. Estoy de acuerdo contigo, Isaac. Esta es una declaración del antiguo pacto. En el antiguo pacto había que vengarse. Y también en el antiguo pacto yo le pedí a Dios que se vengara de aquellos que me ofendían. El nuevo pacto, ¿qué dice el Señor Jesucristo? ¿Qué tontera dijo el Señor Jesús? Bendice a tus enemigos. La doctrina del perdón. Estos textos no caben en el nuevo pacto. Ese último no cabe. Por eso cuando el Señor Jesucristo viene, mis hermanos, viene y empieza a identificarse en las Escrituras. Él toma porciones de la antigüedad, sobre todo de los profetas y los salmos, obviamente también de la ley. Y toma porciones porque no las puede tomar todas, mis hermanos. Ejemplo, ¿en dónde dice el Señor? Se paró a leer y dijo, el Señor me ha ungido para... Bueno, sí, tiene una referencia en el antiguo, Lucas 4. Vayan para allá, mis hermanos, por favor. Y después van a alguien que vea Isaías. Lucas 4 primero. Lucas 4. Es que el escudriñar la palabra de nuestro Dios tiene que ser una actividad, mis hermanos, que edifique mi vida y mi existencia. Aquello, mis hermanos, que eleve mi espiritualidad y magnifique la relación con mi Dios y con los que me rodean. Dice Lucas 4:18, el Espíritu del Señor es sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. A ver, mis hermanos,
Vayan, por favor, no pierdan esto. Pongan aquí su manita. Isaías 61, ¿me dijeron? Por favor. Lean en silencio el versículo 1 y 2 y díganme si hay diferencias en lo que dijo el Señor y lo que citó de Isaías, por favor. Ajá. Gracias. Nuestra hermana Sarita ya nos hizo la tarea, ¿verdad? En Isaías habla de venganza. El Señor cortó lo que estaba escrito en Isaías, porque él no podía presentarse con esta parte. Hay un tiempo de venganza del Señor, planeado al final de los tiempos. Pero obviamente, mis hermanos, tomó aquello que es relevante para lo que tenía él en mente hacer, identificarse como el Mesías. Permítanme, para no poner más ejemplos, simplemente son ejemplos de cómo nosotros tenemos, pues debemos de tener una necesidad de escudriñar las palabras, para que de ellas, de las que están escritas, nosotros extraigamos aquello que, insisto, edifique nuestra vida y optimice las relaciones con nuestro Dios y con nuestros semejantes. Joca, ¿no quieres poner la presentación? Son unas laminitas por ahí que me sirven de guía, mis hermanos. Permítanme, en ese sentido, seguir lo que está por ahí escrito. ¿Por qué escudriñar las escrituras? Y por ahí pongo algunos pequeños rubros. Pongo aquí en esta lámina aparece el rubro 1 y 2. El rubro 1, hay hermanos que responden, pues según lo que está ahí escrito en Juan 5, 38 y 39, no quieren abrir su escritura y yo sé que se lo saben de memoria. Hagan ese ejercicio, estamos escudriñando la palabra. Porque los hermanos de Berea, ¿qué hacían, mis hermanos? Sí, ¿verdad? Escudriñaban para ver si las cosas eran así. Entonces, se ha dicho muchas veces que nosotros cuando oigamos a alguien predicar, pues tenemos que verificar en la escritura. Creo que pocos lo hacen. Sin embargo, la invitación sigue por ahí. Juan 5, 38 y 39, ni tenéis, fíjense la acusación del Señor, ni tenéis su palabra permanente en vosotros. El Señor está acusando a aquellos de esto. Aquí nos habla, mis hermanos, de cómo la palabra debe de estar permanente en el hombre. Y ya el Señor Jesucristo se está refiriendo a las sagradas escrituras. Y aquí vale la pena hacer el paréntesis, ¿no? Siempre que toco esos temas vale la pena, creo que tocarlo. El Señor Jesucristo se está refiriendo a la palabra escrita. Hoy la palabra escrita, aquí la tenemos, ¿no? Pero en la época del Señor Jesucristo no es así. En la época del Señor Jesucristo, las escrituras, ¿qué componían el término escrituras? ¿Se acuerdan? Ajá, la ley o el Pentateuco, los profetas. Sí, bueno, profetas y salmos, ¿no? Parte de los escritos, los salmos. Vamos a dejarlo ahí en esas tres partes. Esa era la Biblia del Señor Jesucristo. Y eran rollos. Para ellos, mis hermanos, los demás libros no son relevantes. Insisto, profetas. Y no sabemos ni siquiera cuáles profetas. Normalmente se hace alusión a poquitos de ellos.
¿A cuál recuerdan? Isaías, Jeremías, Daniel, sale una referencia así vaga, Joel, Oseas también. Sí, hay pocas referencias, no sabemos si de todos los profetas. Los salmos también no se sabe cuáles salmos leía el Señor Jesús. Entendemos por fe que son todos los que tenemos aquí, pero no hay evidencia histórica de eso. Y el Pentateuco es así. Ese sí debió de haber estado armado en aquella época, tal cual lo tenemos. Esas eran las escrituras del Señor y les dice a aquellos, ni tenéis su palabra permanente en vosotros, porque al que Él envió, a vosotros, no creéis. Y fíjense que aquí viene el punto número 1 que ponemos en la lámina. ¿Por qué estudio las escrituras? Varios de nuestros hermanos dicen, porque hay una orden del Señor. El versículo 39 lo solemos leer como una orden, porque ahí dice escudriñar las escrituras, como un imperativo, pero ya se nos ha explicado que este texto no se debe leer así. Hay hermanos que dicen, hermano, pero yo lo quiero leer así. Ah, perfecto. Oye, ¿sí lees las escrituras? No, no las leo. Pues entonces, aunque lo leas así, pues es una orden, pero que no te interesa esa orden. Fíjense que el Señor Jesucristo, por eso es la ley del amor del Señor. El Señor sí da órdenes, sí da mandamientos, pero no son dichos de la misma manera que en el Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto hay una dureza increíble en la palabra. No hagas esto, no hagas aquello más. Es la ética de la negación. No hagas aquello más. Había que educar a un pueblo desordenado. Había que educar a un pueblo, mis hermanos, que no sabía por dónde guiar su vida. Y entonces, si no hacían algo, por ejemplo, ¿quién tiene hijos contumaces aquí? Levanten su mano. ¿Sí me entienden de la palabra contumaz? ¿O quién ha tenido? Ajá. ¿Quién ha tenido hijos contumaces? Nada más, déjame platicar nada más contigo, mano. Nadie. Qué bueno que han tenido. Todos son hijos perfectos y al rato están chillando. Es que mi hijo. Sí. Ustedes todos han tenido hijos contumaces, mis hermanos. El Antiguo Testamento nos dice qué hacer con un hijo contumaz. ¿Qué hay que hacer con él? Apedrearlo, hay que matarlo. Eso dice el Antiguo Pacto. ¿Lo harían? No, ahí sí aplican la gracia. No, pues es que... Y dices, a ver. ¿Escudriñamos o no escudriñamos la palabra? O tú fuiste un hijo contumaz o yo lo fui y ya deberíamos estar muertos, mis hermanos. Allá en el Antiguo Pacto hay que escudriñar la palabra, por qué se dijeron las cosas, a quién se les dijo y el causal por el cual se dijo. Y el Nuevo Pacto, mis hermanos, es algo que muchos de nosotros no valoramos en este tiempo, mis hermanos. Muchos de nosotros oímos, pero al mismo tiempo no escuchamos, o no sé si es al revés, escuchamos, pero no oímos. Tenemos problemas entonces por ahí. Alguien que tenga una versión diferente a la Reina Valera, que lea el 39. Por favor. Sí. ¿El 39 nada más? Nada más, sí, hermana Conchita. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda a ninguno de los que me ha dado, sino que los resucite en el día último. Mi hermana Conchita, creo que no es. 5:39, mi hermana Conchita, por favor, si nos hace perdón, favor. Es que estoy en el 6. Dice, ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado, porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, aunque son las escrituras las que hablan de mí,
Ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Oh, gracias. Sí, comparan una versión con la otra. El Señor nos está ordenando que escudriñemos las Escrituras. Dice, vosotros las escudriñáis con mucho cuidado porque ustedes creen que ahí está la vida eterna. Mis hermanos, ¿habrá dicho una mentira el Señor? ¿Sí está aquí la vida eterna? Ok. Sí y no. No va a ser el tema de ahorita. Aquí se esconde el misterio de la vida eterna. Pero ¿quién es la vida eterna? El Señor Jesús, ¿no? Bueno, es que aquí está escrito el Señor Jesús, ¿ok? Entonces el Señor les dice, ustedes estudian los salmos, los profetas y la ley, porque creen que ahí está la vida eterna. Y le estudian con mucho cuidado. No está dando una orden que lo hagamos, pero entendemos que tenemos que hacerlo, mis hermanos. Entendemos que tenemos que hacerlo porque en las Escrituras se encuentra el testimonio de la identidad del Señor Jesús. Miren, ese era un problema de la antigüedad. Aquí hago un pequeño paréntesis. Cada época tiene sus problemas. En la época del Señor Jesús, el gran problema que surgió es cuando el Señor se levanta a predicar y rompe todos los esquemas sociales, literarios, costumbres, rompe todo el escenario, mis hermanos, para poder introducir la nueva enseñanza. Y el nuevo pacto realmente es algo nuevo, era algo súper novedoso. Perdón por mi expresión súper. Era una expresión, era, mis hermanos, algo que nunca había visto el mundo en antigüedad. Es más, México lo empezó a ver ahí por los años 30, 40, cuando llegó el evangelio a México, con los presbiterianos, con los adventistas, con los bautistas y por supuesto con la Iglesia de Dios. Pero yo todavía, mis hermanos, cuando iba a Providencia, una de las veces que estuve ahí, el pastor se sonaba. ¿Sí entienden mi expresión? Le pegaba a su esposa. Se la sonaba bonito. Se la cuereaba. Sí, ya, Daniel. ¿Y por qué le pegaba a mi hermano? No, dice, pues para que se sujete. Es una rebelde. Y era un predicador del evangelio. Y no es el único caso que conozco, ¿eh? Es más, a lo mejor tú tienes aquí algunas hermanas, no digo nombres, no están ahorita, pero voy a aprovechar. Se casaron con hermanos de la iglesia y les pegan, o les pegaban. ¿Por qué? Bueno, debe de haber una causa. A lo mejor son rebeldes y contumaces, ¿no? Y entonces, pues hay que ponerla en orden. Ese tipo de situaciones, mis hermanos, están reglamentadas en la Escritura del Señor Jesús. Por eso cuando viene, rompe todos los esquemas y trata de que acepten lo que Él dice y lo que Él hace. Y se avala, mis hermanos, en el conocimiento de las Escrituras. Por eso ahí en Lucas 4, cuando se para a leer, abre el rollo de Isaías y dice, esto ahora se ha cumplido en vuestros oídos, en vuestras vidas. Era el inicio de los grandes cambios. Y uno de los grandes cambios que hubo, mis hermanos, fue el concepto de la salvación. El concepto de la salvación que hoy tenemos, los antiguos no lo tuvieron, mis hermanos, pero para nada. Y otro de los grandes cambios con las mujeres, ¿no? Hoy ese es un gran tema en esta época de discusión, mis hermanos. En aquella época no era un tema de discusión. La mujer no valía nada. Era basura, discúlpenme, ¿eh? Lo voy a decir como lo decían allá. La mujer era basura. No piensa.
no entiende las cosas como debe entenderlas. Y hay hermanos que todavía dicen, no, pues es que yo estoy de acuerdo. Me río, mis hermanos, porque los he oído y no hace mucho tiempo. Y dice uno, dice, el Señor Jesucristo cambió la perspectiva del mundo. Uy, sí. Y trataba de identificarse con las Escrituras porque allí había la esencia de lo que era la visión que se tenía del Mesías. Entonces, algunos escudriñamos las Escrituras porque pues es que la Escritura dice que hay que escudriñarlas. Bueno, si esa es nuestra idea y así leemos el texto, pues hagámoslo. Penetremos y saquémosle el tesoro a las Escrituras porque esto es muy bueno. Punto número 2 ahí en la lámina, ¿no? Sí, Ivancito. Claro. Gracias. Es la traducción en el lenguaje actual. Dice, ustedes estudian la Biblia con mucho cuidado porque creen que así alcanzarán la vida eterna. Sin embargo, a pesar de que la Biblia habla bien de mí, ustedes no quieren creer en mí para alcanzar la vida eterna. Uy, el texto todavía es más contundente, ¿no, mis hermanos? Y se lee diferente a la Reina Valera, pero la intención es la misma. Entonces yo necesito escudriñar la palabra para traerla a mi vida y así la tengo que predicar, mis hermanos. A la gente hay que enseñarle a vivir en Dios, en el Evangelio del Señor Jesucristo, para que vivan bien, para que no vivan como animalitos, mis hermanos. La mayoría de la gente allá afuera vive como animalito, sin sentido, sin idea de trascendencia. Viven por vivir. Ojalá nosotros no seamos así, sino que tengamos en mente aquello que se nos ha dado a conocer. El punto 2 de la lámina nos dice por ahí, el Señor las utilizó para presentarse como el Mesías e Hijo de Dios. Lucas 24, 27, aunque lo sabemos, leo la segunda y ahorita regreso a la primera cita. Lucas 24, 27. Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, o sea, la ley y los profetas, declarábales en todas las escrituras lo que de él decían. Es decir, el Señor decía, miren, yo soy el Cristo, soy el Mesías, y les declaró a aquellos que, fíjense, habían convivido con él, quién era el Señor. El Señor utilizó las escrituras con ese fin, porque ese era un gran problema en ese tiempo. Creer y aceptar que Jesucristo, que Jesús era el Hijo de Dios, Jesús era el Cristo. En esta época no tenemos ese problema, mis hermanos. Todo el mundo ha oído de Cristo, bien o mal, correcto o incorrectamente, todo el mundo ha oído del Señor. Hay quien dice, falta lugares en donde se hable, y yo creo que eso es verdad. Lo que estoy diciendo no es un absoluto, pero podemos afirmar que todo el mundo ya ha oído del Señor Jesús de una o de otra forma. No es un problema ahora. Yo no voy en esta época a tratar de demostrar que el Señor Jesús era el Cristo, porque el Cristo no tiene sentido para muchas culturas. Por ejemplo, en la cultura antigua mexicana, no sé si estoy en lo correcto, pero creo que se esperaba a Quetzalcóatl, ¿no? En la época de Moctezuma, ¿no? ¿Sí recuerdan algo de eso? Y que dicen, yo creo que eso no está tan comprobado, dicen que cuando cuando Moctezuma vio a Cortés creyó que era Quetzalcóatl. Quién sabe si eso sea verdad, pero armoniza un poco con aquello. O sea, estaban esperando como a alguien, a un libertador, y eso nos lo dice Ageo, no es el tema de esta plática, aunque es parte del escudriñamiento que tenemos que hacer de la Escritura.
efectivamente, en esta época, mis hermanos, hay otras cosas a discutir. Cuando éramos más jóvenes, algunos de los que estamos acá, íbamos a Río Blanco. Recuerdo que Dani en la mañana hizo referencia a eso. En aquella época, entre los jóvenes hermanos, había discusiones de vida. ¿Es bueno ir al cine o no es bueno ir? ¿Qué dicen los jóvenes de ahora? ¿Por qué discutían eso? Es una tontera. Pues en aquella época era muy relevante. ¿Era bueno bailar o no? ¿Y la escritura qué nos dice? ¿Es bueno fumar o no? ¿Era bueno ir a los hombres en el servicio militar? ¿Era bueno hacer el servicio militar? ¿Sí o no? Eran problemas de esa época, algunos problemas de vida, porque la escritura anida, mis hermanos, no solo la validación de que el Señor es el Cristo, sino que la escritura tiene otras cosas. Veamos la primera cita, Mateo 22, 29, por favor. Ya se me acabó el tiempo, mis hermanos, pero trato de cerrar. Aquí en Mateo 22, del 23 en adelante, no lo voy a leer todo, pero ustedes conocen la historia. Dice el versículo 23, aquel día llegaron a él los saduceos que dicen no haber resurrección y les preguntan sobre la resurrección. Gente mañosa, diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer, despertará simiente a su hermano. Entonces, ustedes saben que esto lo enredan y dicen que hay 7 hermanos que toman a la misma mujer. Y el Señor, este es un problema, perdón, mis hermanos, este es un problema de vida, ¿eh? Y en aquella época eran problemas a resolver por las diferentes leyes que había de tipo civil, porque había que vivir bien. En aquella época, mis hermanas, hoy por ejemplo las hermanas, si ustedes se quedan viudas, mis hermanos, ¿ustedes pueden trabajar en esta época? Disculpen la pregunta tonta que estoy haciendo. ¿Pueden trabajar? ¿Sí? ¿En la época del Señor Jesús? No. ¿A qué se tenían que dedicar? Ni eso les permitían, mis hermanos. ¿A qué se tenían que dedicar? A la prostitución, mis hermanas. Nada de que le voy a decir al señor Obrador a ver si me da la ayuda, ¿no? Eso es muy de esta época. Había problemas allá que había que resolver. Y entonces uno de los problemas aquí está siendo planteado. ¿Y qué responde el Señor Jesús? Versículo 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios? ¿En dónde descubrimos el poder de Dios, mis hermanos? En lo que está escrito, porque son palabras con poder. Lo que está aquí escrito, mis hermanos, lo consideramos como aquello que puede guiar nuestra vida a buen derrotero, a buen final. ¿Sí? Las escrituras esconden el mismo poder de Dios cuando las escrituras, lo que está ahí escrito, lo hacemos nuestro, lo vivimos y lo aplicamos, mis hermanos. Pero tengo que rascar en la escritura. Por eso venimos cada 8 días, porque miren, en la semana tú no tienes tiempo de leer la palabra de Dios. Tú eres una persona muy ocupada, ¿sí o no? Híjole, pues nada más me contestó Rebe, voy a platicar. Bueno, me movió la cabecita, así no sé si sea tic o... Rebe, el no es cierto o no. Están muy ocupadas, estamos muy ocupados. Yo creo que no, ¿verdad? O sí, ya me la jugaste así.
Sí, pero no. Bien, no, no es cierto. Entonces, ustedes no tienen tiempo de escudriñar la palabra, ni yo. Entonces venimos el sábado para que el pastor y los que tienen la oportunidad de participar aquí nos demos a la tarea de escudriñar la palabra y entresacar lo que es valioso para nuestra vida, porque erramos en las escrituras ignorando el poder de Dios que tiene para transformar esto. Y vean, perdón, la última cita, vayan a la lectura base que teníamos, retomo de ahí 2 palabras. Hechos, ¿qué es? Hechos, ¿qué? 17. Hechos 17. Vean los temas de aquella época rápidamente, mis hermanos, porque ya el tiempo se me acabó. Dice así. Pablo va visitando sinagogas. Dice el versículo 2, y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos y por 3 sábados debatió con ellos de las escrituras. Había que debatir, porque el problema era identificar a Jesús como el Cristo. Y fíjense uno de los temas de discusión de aquella época, versículo 3, declarando y proponiendo que convenía que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, el cual yo os anuncio, decía él, este era el Cristo. Es que los judíos no aceptaban al Mesías, a un Mesías como si fuera un humano común y corriente, que se muriera, que sufriera y que resucitara. Decían, no, eso es mentira. El Mesías que nosotros esperamos es diferente. Ese era un tema de discusión muy fuerte. Los hermanos de Berea, mis hermanos, dice el versículo 11, dice que estos hombres de Berea, hombres y mujeres obviamente, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. No discutieron, no debatieron, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras si estas cosas eran así. Mis hermanos, tenemos esta invitación de la palabra para que podamos nosotros también escudriñar su palabra y seguir creciendo, creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. Mis hermanos, agradezco en todo lo que vale su atención, su paciencia. Gracias.